Gracia y paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Yahshua HaMashiach. Reciban un cordial saludo de parte de Iglesia Unción de Guerra y del Ministerio Rincón de la Palabra. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre recordar el pasado? Bueno, a través del profeta Isaías, en Isaías 43, 18 y 19, la palabra nos dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Pues bien, esto lo que nos predispone es a no tener que estar recordando el pasado por asuntos de vergüenza por algo que hicimos, dolor por algo que nos hicieron, angustia, ansiedad, preocupación, hay recriminación, activamos heridas emocionales, en fin, solo aspectos negativos. Pero si analizamos detenidamente la palabra a la luz de la revelación del Espíritu Santo, podemos advertir que hay momentos en los que Dios nos indica literalmente que tenemos que recordar el pasado, pero bajo la óptica divina, no la humana. Bueno, primeramente, ¿por qué pasamos recordando nosotros el pasado? La causa de quedarse atrapados en los recuerdos está siempre relacionada con una resolución no satisfactoria de un hecho más o menos traumático. Eso es vivir atrapado en el pasado. Y en algunos casos, cuando la situación no sobrepasa, simplemente somos incapaces de aceptarla. Y ese recuerdo continúa generando emociones negativas que condicionan las relaciones que establecemos con los demás o nosotros mismos. Como resultado, aparecen problemas de autoestima y un profundo resentimiento. De hecho, cuando no logramos interiorizar las consecuencias de determinadas decisiones o de ciertas situaciones, el pasado vuelve una y otra vez, pero no siempre lo hace a través de recuerdos, sino que adopta la forma de miedos, inseguridades y recriminaciones. Son las heridas emocionales que nuestro cerebro todavía no ha cicatrizado. Bueno, y esto es tierra fértil para que el enemigo trabaje en nuestras mentes. Recordemos que Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero si nosotros damos cabida al enemigo, entonces, ¿cómo vamos a resistirlo? Porque no nos estamos sometiendo a Dios, porque no estamos acatando su palabra, de no estar trayendo las cosas del pasado al presente. En este sentido, debemos soltar el pasado, pero soltar no es olvidar, sino más bien lo contrario. Recordar es condición necesaria para superar estas situaciones, pero hay que hacerlas con un propósito y una guía. Debemos ubicarnos en el lugar diferente de observación para poder ver este recuerdo desde otro ángulo, construir un nuevo significado y generar un aprendizaje innovador que nos permita aceptar lo sucedido sin el juicio de valor que por lo general lo acompaña y le quite el peso al que históricamente lo asociamos. Bueno, y esto es lo que Dios quiere que aprendamos de Él, que veamos las situaciones desde otra óptica, la óptica de Él. Por eso es que Él en Romanos 8:28 nos dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, bajo la óptica de Dios, Él permite que sucedan cosas en nuestras vidas para que nosotros aprendamos, avancemos y nos elevemos espiritualmente en el plano divino. Pero muchas veces andamos como queremos y no como Dios quiere, porque no aceptamos sus designios, ni queremos ni intentamos entenderlos. Así como hizo el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto, que iban reclamando y murmurando. En Números 14 la palabra nos dice, aquella noche todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar. Se quejaban contra Moisés y Aarón y decían, ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto.
¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? ¿Solo para que nos maten a todos y se lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos? Mejor regresemos a Egipto. Ante una situación que ellos no entendían, para ellos lo más fácil era regresarse a un lugar que aunque fueran esclavos, ahí por lo menos ellos se sentían con una pertenencia, con una identificación. Pero claro, más que engañados los tenían de enemigos a ellos. Porque Satanás no quiere que creamos en Dios, no quiere que recibamos sus promesas, nos empuja a vivir en el pasado para volver a Él y no avanzar al futuro, donde están las bendiciones. ¿Para dónde los llevaba Dios? Para la tierra prometida, la tierra donde fluía leche y miel, pero ellos querían regresar a donde eran esclavos. Y claro, no pudieron ver la tierra prometida, que era el regalo que iban a recibir por creer en Dios y esperar en Él. Entonces veamos que sus designios son perfectos y que tuvimos que pasar por diversas situaciones para poder no solo ver la gloria de Dios, sino que también su gran amor y poder para con todo su pueblo. Recordemos lo que en Éxodo 12 del 26 al 28 nos dice la palabra. Y cuando sus hijos le pregunten qué significa para ustedes esa ceremonia, aquí estamos hablando de la parte de la celebración de la Pascua en el Pesach. Responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero salvó la vida de nuestras familias. Ven, entonces aquí hay una condición en la que Dios les está diciendo a su pueblo, a sus guías, que ellos deben explicar qué fue lo que pasó en ese hecho histórico. Hay una intención manifiesta en nuestro Elohim en que recordemos un hecho histórico en la vida del creyente, cuando fueron liberados del cautiverio egipcio y además de cómo los protegió de la muerte. ¿Con esto qué quiere enseñarnos? Bueno, que recuerde y mantiene la promesa a su pueblo, que le pertenecemos a Él, que no hay poder en la tierra superior al suyo y que a Él le basta una simple persona para hacer sus milagros. Otro relato nos enseña las dos caras de esta moneda. En la historia de José, cuando sus hermanos llegan a Egipto en busca de alimentos y luego Él se manifiesta ante ellos y les dice quién es. En Génesis 42, 8 y 9 la palabra dice, José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, sois espías, habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Claro, personalmente yo puedo observar un resentimiento de parte de José hacia sus hermanos y donde los trata duramente e incluso los juzga de espías. Es un proceso natural, ya que él no se esperaba volverlos a ver, y menos en esa situación. Ahora él tenía el poder para desquitarse de todo lo que le habían hecho. Pero claro, el designio de Dios sobre José era otro. Y en Génesis 45:5 nos dice, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Podemos observar que José recuerda lo que le hicieron en el pasado, pero ahora sin dolor ni resentimiento. Esto porque ha entendido lo que Dios había trazado para su pueblo. En este pasaje José es interesante porque muy claramente deja de ver todo el sufrimiento que él pasó y que eso no pesa en su vida, porque cuando comprendemos, como lo que nos decía Romanos 8:28, logramos ver el propósito que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Entonces, está de nuestra parte la forma en cómo queremos canalizar nuestras experiencias. Si en la carne, tendremos nosotros posiblemente dolor, resentimiento o el deseo de no avanzar para devolvernos a donde nos sentíamos cómodos. O bien, de una forma espiritual, donde enfrentamos el desierto, aceptamos el proceso de Dios para que al final podamos disfrutar de su promesa, de una tierra donde fluye leche y miel, que son sus bendiciones. Con el repaso de estos pasajes bíblicos, espero, hermano, que tú entiendas que cuando Dios quiere que recordemos el pasado es únicamente
para exaltarlo a Él y poder nosotros manifestar la grandeza del Dios que tenemos, donde Él hace sus maravillas con su pueblo y no usarlo como el enemigo quiere, que es para que nos cause dolor, resentimiento y algún sentimiento negativo que nos aleje de la presencia del amado. Se te ama en el amor de Cristo.